Hola, buenas tardes. Nos encontramos estudiantes del sexto semestre de la Escuela Superior de Administración Pública de Popayán. Nos encontramos con el caminante indígena, el señor Over Hernán Magín, quien en el día de hoy vamos a tratar la temática de historias de vida. Él nos va a contar su historia de vida, su perspectiva de la cultura, de lo que es la naturaleza y todo lo que tiene que ver de su mundo desde la perspectiva indígena. Muchas gracias a los estudiantes de la ESAP. Mi nombre es Over Hernán Magín, soy yanacuna, pues hago parte de un pueblo importante reconocido pues, por el Ministerio del Interior y de Justicia aquí en Colombia, y pues me alegra saludarles a ustedes. Comunero Over, para nosotros es muy importante tenerlo aquí como estudiantes de la ESAP. También darle como la bienvenida y presentarle antemano, porque yo también vengo de un resguardo indígena, yanacuna, y nos gustaría que usted nos comente dentro de sus vivencias cómo ha sido el caminar con los yanacunas. Inicialmente quisiera hacer un breve saludo en quichua, en runashimi, la lengua de nuestros ancestros. Decir hasta ahorita alichishi mashikuna ñuka shutika animi Over Hernán Magín mikani hasta sinchi charipanguichik ñukanchik yanakuna kanchik tukui shunguan. Bueno, creo que este lenguaje que digo aquí, digamos, es el proceso que hoy en un espacio y tiempo de madurez pues nos ha llevado a reflexionar en el idioma. Pero en sí, de hecho, pertenecer a una cultura yanacuna como la nuestra, pues nos hace sentir orgullosos, porque anteriormente, decir, en nuestra infancia, tal vez desconocíamos que nosotros pertenecíamos a pueblos indígenas. Íbamos a la escuela, al colegio, nos daban, por ejemplo, fundamentos en historia, en las mismas sociales, ¿no? Y siempre dibujábamos mapas de indígenas, y era como que si nosotros fuéramos ajenos a eso. Así creo que viviésemos en los mismos territorios indígenas, ¿no? Yo tengo mis ancestros, orígenes de dos resguardos originarios, que el uno es Río Blanco, Sotará por mi padre, y resguardo indígena de Huachicono por mi madre. Ellos muy jóvenes, pues en su época, hoy lo digo, de llanantin, de enamoramiento, pues decidieron hacer familia y ubicarse en un territorio muy bonito como es el Valle, que nosotros hoy le conocemos como Papa Llacta, pueblo de la papa, y ahí establecieron su familia, ahí nacieron mis hermanos, crecimos, y bueno, fuimos a la escuela, a la primaria en ese espacio, y luego continuamos esa vida, pues digamos comunitaria. Nosotros vivenciamos allá en la montaña. Yo tuve la posibilidad de crecerme al lado del páramo, ¿no? Entonces desde niños mi padre tenía una finca, y me recuerdo haber visto muchos animales, miraba la quinquina, la ardilla, el oso, bueno, todo eso, algo de la naturalidad, algo muy importante. Y diría yo, en mi práctica vine a entender que existe, digamos, un movimiento indígena. Creo cuando, bueno, terminé el colegio, un tema de universidad, incluso yo entré a la Normal Superior en La Vega. Ahí me gustaba bastante el inglés. Luego terminé bachillerato en Popayán, me puse a estudiar inglés, regresé a mi territorio. Luego inicié, como decir, una época de ayllu, de familia, y en ese tiempo tuve la posibilidad de caminar hacia un resguardo que se llama Pancitará. Y bueno, y en Pancitará empezamos a ir a mingas, ¿no? Mingas, y decían que hay la minga, que hay el cabildo. Entonces era algo muy bonito, una vivencia interesante. Empecé a mirar las asambleas. Creo, claro, mi territorio, por mis padres haberse desligado de sus resguardos de origen, pues ellos no vivenciaban esa vida de movimiento, de organización. Siento que allí empecé a caminar mi trascendencia como indígena, y creo que uno de los primeros puntos pues es que en este resguardo me dieron una constancia para sacar mi libreta militar, porque pues la compañera que en ese tiempo hacía parte de mi ayllu, mi familia, pues ella tenía ancestros y de ahí, de Pancitará. En este caminar luego trascendí, pienso muy joven, tenía como más o menos unos, creo que 23, 24 años, me fui, o sea, tuve la posibilidad de irme a trabajar al oriente, INSA. Vine a hacer un trabajo pues como docente, pues en área de inglés, que era lo que se requería.
Y allá también empecé a mirar que estaban otros indígenas, que había organización, que había cabildos. Y bueno, yo decía, yo también me siento yanacuna, pero pues no tenía una fundamentación como tan clara. Y luego creo que más o menos fue el año del 2000 en adelante, varios compañeros hablaban de idioma. Por ese tiempo, el 2000 en adelante, empezó un auge de acercarse muchísimo a la medicina ancestral, que en ese tiempo era el compartir de la ayahuasca, del yagé. Y pues claro, nosotros muy jóvenes empezamos a caminar, a tomar remedio, a tomar ayahuasca, a tomar yagé, y fue un camino importante. Yo ese tiempo de estar en tierra adentro, pues como estaba en docencia, en carrera, me trasladaron a Totoró, un resguardo también, otro pueblo indígena que venía a conocer, y llegué ahí y miré una fuerza más tremenda, todavía más de unidad de pueblos, miraba que hablaban lengua originaria, ¿no? Y pues yo me sorprendía de ver tanta riqueza cultural. Y claro, uno tenía una aceptación muy grande. A mí siempre me gustaba usar algo de lana, mochilas, todo eso, pero pues sí me hacía falta mi esencia, como decir soy yanacuna. Y ya estando más cerca, empezábamos a caminar, a trascender, a investigar. Varios compañeros que ya hablaban del quechua en ese tiempo, del idioma, empezamos a gestar algunos espacios de aprendizaje. Y bueno, creo que en esa época, más o menos fue del 2002 en adelante, que tuve la posibilidad de estar en este territorio, a conocer mayores pues, que caminaban en la medicina, en el oriente, por ejemplo, muchos médicos. Allí le conocen pues, como Muribic, ¿no? Hoy nosotros los yanacunas a la gente que habla de medicina se le habla de Yachak, ¿no? Yachak es la persona que sabe, el que maneja la medicina. Y empezamos a caminar con ellos en el oriente, ¿no? Con los compañeros totoroes, algunos médicos NASA que llegaban, y íbamos a las lagunas, pagamentos. Y bueno, una experiencia muy bonita, creo. Yo ahí en ese tiempo creo que llegué como a una cúspide de pensar y del caminar de la medicina. Entonces yo en ese tiempo, por ejemplo, me dejé crecer mi pelo, y creo que hasta el 2010. Y de esa época hacia acá, pues hemos venido caminando en otras etapas de proceso, de la vida, de caminar, de sentir, y han sido espacios, decir, que se han dado para aprender, para fortalecer lo propio. Hoy, digamos, pienso que el año del 2004 en adelante hacia acá, retorné a lo propio, al origen, a entender más qué es el ser yanacuna, a caminar en los territorios, a volver a los sitios, diríamos, de potenciación no sagrados, porque sitio sagrado para nosotros los pueblos indígenas significaría como algo intocable, ¿no? El occidente, por ejemplo, habla de sitios sagrados, una iglesia dice sitios sagrados, cosas que tienen ahí, por ejemplo, el sagrario, que no se puede tocar. Nosotros una laguna, pues diríamos, como dicen los mayores, son espacios de potenciación armónica, de potenciar, por ejemplo, habilidades de los hijos, de las hijas, de los cerros, las montañas. Bueno, tiene una connotación grande en la cosmovisión indígena, ¿no? Bueno, uno crea una historia de vida dependiendo del contexto donde esté, pues la cultura, todo depende para que uno se visualice en pasado, en presente. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo se visualiza usted? Bueno, serían dos más o menos. Usted, su visualización a futuro desde la perspectiva indígena, ¿cómo ha sido? Y su pueblo, su visualización a futuro, ¿cómo se proyectan a futuro desde la perspectiva indígena? O sea, ¿cómo crean ustedes, cómo quieren un futuro para ustedes? Pensaría que los lenguajes, ¿no? Digamos occidental, Occidente habla de futuro, ¿no? Creo que nosotros, para el concepto de los pueblos indígenas, el futuro para nosotros es darle vida al pasado, ¿no? Creo que el futuro nuestro estaría en el pasado. Esto significa que nosotros tenemos que volver a caminar, retornar, por ejemplo, al idioma propio, al quichua, al runashimi. Es algo del pasado, traerlo al presente. Asimismo, recorrer, digamos, el Capac Ñan, que significa retornar al camino ancestral. Digamos, recorrer el camino ancestral o Capac Ñan, como se habla en nuestra filosofía como pueblos andinos, significa recorrerlo físicamente. Igual, por ejemplo, en el caso del sur, en Valencia, hay un camino que va de Valencia hasta el Huila, ¿no? Físicamente uno lo puede caminar, pero finalmente una, digamos, de las metodologías o fundamentos es espiritualmente. ¿Cómo pienso yo espiritualmente?
trascender y volver a caminar ese Capac Ñan, ¿no? Lo que dice usted a futuro, ¿cómo miramos? Creo que tal vez nosotros no podamos verlo, ¿no? Tal vez nuestros nietos hacia allá, pero sí añoramos con unos hermanos indígenas que tal vez hablen la lengua, que nos apeguemos más a la cultura, que nos se llama eso, desdomesticar, por ejemplo, en lo académico, en lo cultural, en lo político organizativo, en lo científico, en muchos de los aspectos, porque hoy nosotros hemos sido colonizados, domesticados, por ejemplo, en religión, en política, en cantidad de aspectos, ¿no? Entonces nosotros añoramos ver un pueblo a futuro, tal vez no lejano, con más identidad, con más autonomía, un pueblo, digamos, que camine a la reciprocidad, a la unidad, digamos, a la unidad, porque hoy lamentablemente nosotros hemos sido concebidos, hemos sido estructurados desde una escuela, como lo decía al inicio, desde un egocentrismo, un individualismo. Significa esto que, digamos, desde que nos fundamentamos, hemos hablado solo de la individualidad. Por ejemplo, Occidente concibe la creación del mundo, de este ser, de este cosmos, como, si lo vemos de la religión católica, un solo creador. Se dice que lo hizo en 1, 2, 3, 7 días, una sola persona. Y de ahí se da el concepto de universo, unidad. Entonces se habla de unidad, se habla de un solo presidente, de una sola persona que dirige, de una universidad, ¿no? Mientras que, por ejemplo, desde la filosofía de nuestros pueblos indígenas, hoy caminamos a conceptos de descolonización. Se habla, por ejemplo, de que el origen de nuestra tierra, de nuestro cosmos, fue creado en dos, en dualidad, en paridad. Se habla, por ejemplo, de que el sol y la luna, por ejemplo, el sol y la tierra, perdón, que el sol y la tierra se enamoraron, tuvieron una hija, y esta es Pacha, la Pachamama. Entonces habla ahí de ese espacio de dos, de pareja. Entonces se habla de paridad, por eso el concepto andino hablamos de pariverso, pluriverso, multiverso, ¿no? Y entonces hoy al concepto también de academia nosotros estamos posicionando y vemos a futuro tener pluriversidades indígenas, donde haya distintos pensamientos, distintas filosofías que caminen y trasciendan, ¿no? Ahora, a nivel personal, ¿cómo miro mi Ayllu, ¿no? Ayllu significa la familia. ¿Cómo miro eso? Pensar también que a veces nosotros hoy nos hemos desconectado un poco de ese territorio del que yo nací, o del que estuve en mi época de infancia, y hoy, pues lamentablemente, las dinámicas, el trabajo, el movimiento, la organización, ya en el caso personal mis hijos viven en la ciudad, en este caso Popayán, pero bueno, en lo poco que uno comparte con ellos también aspiro y miro que retomen el camino, ese Capac Ñan, motivarlos también. Creo que desde la medicina, los rituales son importantes, la potenciación, acercarse a la madre naturaleza, así miraríamos, ¿no? Creo que el concepto de descolonización inicia desde uno, como persona, como yo, mi núcleo, Obermajín. En el caso personal, por ejemplo, ninguno de mis hijos fueron bautizados por el catolicismo, por ejemplo, ninguno. Yo soy padre de tres hijos, dos hijas y un hijo, y pues ninguno de ellos se bautizó, digamos. Decía un compañero un día, cuando nos compartía la palabra, ¿no? Desde el concepto andino, por ejemplo, el solo hacer esta señal de la cruz para un indígena significa cerrar el pensamiento, ¿no? Porque tienes aquí unos chakras, unas fuerzas que nacen desde la naturaleza. Cuando te hace esta señal, significa cerrar esas energías, ¿no? Entonces, decía un hermano indígena, ¿no? Runa. Un runa significa un ser, una persona, un indígena, ¿no? Entonces nosotros hablamos de esa identidad. Decía el Mashi es amigo, ¿no? ¿Qué pasa si pues te cierran esas chakras, esos pensamientos, esas fuerzas? Pues vas a catolizarte. O sea, si te bautizas, creces como católico, haces tu primera comunión, tu confirmación, te casas como católico y mueres como católico, ¿no? Pero ¿qué pasa si eres un ser libre, ¿no? No bautismo, sino se potencia a un guagua, a un niño allí en ese espacio, por ejemplo, una laguna, un espacio natural, pues vas a crecer como una persona libre, ¿no? Vas a, tal vez, si te enamoras como indígena, ¿no? Mirando qué calendario será
esa guarmi, esa chica que te enamora diciéndole, bueno, ¿en qué luna naciste, no? ¿Qué ritualidades tuviste? ¿Dónde se enterró tu ombligo? ¿Dónde está tu placenta, por ejemplo, no? Todo esto tendría que conocer ese runa de verdad, ¿no? Ahora, si te vas a hacer en pareja, bueno, vamos a hacer esta ritualidad, esta potenciación en un espacio armónico, por ejemplo, en una laguna, en una montaña, mayores espirituales que hagan como, digamos, un conjuro más de lo propio, ¿no? Decía un hermano indígena un día de los Andes, decía, si te casas por lo católico, por ejemplo, es muy fácil hacer un espacio de tradición, ¿no? Solamente te sacas el anillo y ya, listo, lo guardas, eres soltero, soltera, ¿no? Pero ¿qué pasa si haces un juramento en un espacio armónico de potenciación, por ejemplo, en la laguna, ¿no? ¿Qué pasa? Es muy distinto. Ahí, no, si escondes, si juras, pues, que vas a querer a esa persona ante un ser natural, espiritual, decía, si fracasas, no duras más de un año, porque ese espacio te lleva, te partes, o sea, ahí no se puede hacer eso, ¿no? Entonces creo que la gente que hace estos casorios o, bueno, diríamos matrimonios en un sitio armónico, tendría que estar muy bien, digamos, estructurado, pensar que de verdad vas a hacer ese espacio de compromiso, ¿no? Entonces, como estas son vivencias que tenemos los pueblos indígenas. Bueno, entonces, digamos que la colonización para los pueblos nativos e indígenas, pues más que otra cosa ha traído muchas consecuencias malas, ¿no? Digámoslo como lo que usted decía, por la espiritualidad, todas esas cosas, ¿no? Pero entonces, digamos que hay cosas o situaciones donde uno debe adaptarse, ¿no? Entonces no sé si los pueblos indígenas y todo están pues motivados a ver esta como una oportunidad, ¿no? Como usted lo decía, el pueblo indígena quiere volver a sus orígenes y a sus cosas, ¿no? Entonces, pues no sé si usted piensa lo de, como decir, utilizar cosas nuevas que son de más de acá para sus fines, por ejemplo, utilizar la tecnología, digitalizar su lengua, cosas así que aporten para para el pueblo indígena. Totalmente estamos de acuerdo. Digamos, los pueblos indígenas somos los que hemos vivido espacios de interculturalidad, ¿no? Y creo que la interculturalidad significa inicialmente entendimiento entre nosotros como pueblos indígenas, ¿no? En el Cauca, por ejemplo, están los hermanos indígenas Nasa en el norte, en Tierra Adentro, en la zona centro están también los Misak, mal llamados guambianos, ¿no? Están otros pueblos indígenas a nivel nacional. Y nosotros hoy en el Cauca, desde la organización como es el Consejo Regional Indígena del Cauca, digamos, nos hemos comunicado, tenemos una plataforma de lucha, un proceso de resistencia, y creo que la interculturalidad internamente entre nosotros es muy valiosa. Ahora, por ejemplo, la interculturalidad con lo de afuera, ¿no? También es importante. Hoy, por ejemplo, los pueblos indígenas, en el caso de los yanacunes, pues el idioma total es español. Bueno, ahí no es tan complejo. Pero ¿qué pasa con otros pueblos indígenas que son nasa hablantes, ¿no? O misak hablantes? Ellos, por ejemplo, anteriormente han tenido muchas dificultades para hacer relacionamiento pues, con el Estado, con las instituciones. Hoy, en el caso de Cauca, ha avanzado bastante ese tema. Pero en el caso de nosotros creemos que la interculturalidad es muy importante siempre y cuando, digamos, sea concertada con los pueblos indígenas, ¿no? He tenido la posibilidad, por ejemplo, de estudiar una maestría internacional en comunicación intercultural, ¿no? En Nicaragua, y vivíamos nosotros con compañeros de Ecuador, también de Colombia y Nicaragua, ¿no? Proceso de interculturalidad, ¿no? Y ahí mirábamos en cada uno de estos pueblos culturas distintas, monedas distintas, y bueno, pero algo creo que me ha quedado como fundamento de esa parte es que, por ejemplo, estructuraba uno de nuestros maestros que la interculturalidad, por ejemplo, como filosofía, como política, nació en los Estados Unidos y fueron los ingleses, fueron los norteamericanos que aplicaron conceptos de interculturalidad, pero vista para seguir dominando a ese ser indígena, digamos, norteamericanos, sius, navajos, dakotas, los piel rojas, mal dicho porque no han sido ningunos piel roja, ¿no? Entonces generaron interculturalidad diciendo, nosotros queremos llegar a ustedes, ¿no? Pero el propósito era seguir colonizando, seguir domesticando, y solamente así una filosofía que hoy se ha establecido por todos los gobiernos que hablan de interculturalidad. Por ejemplo, estábamos nosotros en Ecuador y el Mashi, como se le conocía a Rafael Correa cuando nosotros íbamos a Ecuador,
pues digamos, desde un punto de vista populista hablaba de interculturalidad, o sea, uno entraba a una oficina y ahí hay un letrero donde dice esta es la oficina de tal, todo en idiomas, pero en muchos se quedaba en filosofía. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos es que esa interculturalidad siempre con el gobierno tiene unos peros, ¿no? Hoy en Colombia nosotros los pueblos indígenas también estamos caminando conceptos de interculturalidad, pero siempre tenemos que ser muy recelosos y cuidadosos a qué es lo que se quiere firmar. Hoy hay digamos, cosas ahí por venir. También tenemos como 1.350 acuerdos incumplidos con el gobierno, ¿no? Entonces la interculturalidad es importante. Por ejemplo, creemos que un concepto ahorita que estamos bueno, hablamos de modernidad, de siglo XXI, lo que dice la compañera, ¿no? Las TIC, ¿no? Yo igual he hecho unos estudios y me considero una persona muy competente en tema de comunicación y manejo de estos lenguajes, ¿no? Con el idioma propio, el Ronashimi, el Quichua, que nosotros hablamos un poco, hemos creado nosotros procesos de enseñanza muy natural, el hablar, el compartir, pero también usamos bastante las tecnologías. Tenemos páginas, por ejemplo, en Facebook, tenemos en YouTube, tenemos en SoundCloud un poco de plataformas. Hacemos producción, por ejemplo, con cámaras, videocámaras, en el idioma propio. Entonces, no podríamos decir que las herramientas tecnológicas de Occidente son negativas, ¿no? Creo que si las usamos de una manera positiva, propositiva, nos puede servir a nosotros los pueblos indígenas. Entonces, hoy vemos que pasa en la mayor parte de pueblos. Las tecnologías o TIC se están utilizando para diferentes temáticas, y si van, digamos, en camino a fortalecer la identidad de los pueblos originarios, creo que es positiva, ¿no? Pues muchas gracias por acompañarnos, por contarnos su historia de vida, por compartir todo lo de los indígenas. Pues para nosotros es muy importante porque nosotros como institución educativa dada a la sociedad, entonces pues nos gusta mucho entrelazarnos y tener mucha comunicación con la sociedad en general, independientemente a qué organización, a qué pertenezcan. Entonces muchas gracias por participar. Realmente esto es un tema que apasiona, necesitaríamos muchísimo más tiempo pues para seguir hablando del tema. De todas maneras, don Over, agradecerle por su tiempo, es usted muy amable, de verdad que quedamos muy agradecidos con usted y esperamos una nueva oportunidad. Agradecerle por su acompañamiento como estudiantes de la ESAT. Realmente es importante conocer estas culturas porque son historias, son vivencias que en realidad nos llevan a conocer un mundo más adelante, y qué importante conocerlas y llegar a compartirlas aquí con nuestros compañeros, porque créanme que cuando los presentemos ellos también les va a gustar el tema que usted nos vino a tratar hoy. Muchísimas gracias. Pues igualmente a ustedes, a la ESAP, creo que es una universidad como decían, es una universidad que pues posibilita, diríamos, más pluriversidad, ¿no? Tendría que caminar a pluriversidad, que posibilita diálogos, interacción con las comunidades, y bueno, desear la mejor energía para ustedes en este caminar como estudiantes, como líderes y lideresas, y bueno, pues un abrazo de parte de nuestra cultura, los Yanacuna. Tal vez esta entrevista la podíamos haber generado en un espacio de nuestro territorio, ahí territorio frío, como conoce acá la compañera, pero bueno, aquí estamos para aportar también. Mi profesión, soy comunicador indígena intercultural, pues me alegra ser entrevistado y bueno, contar un poquito de esto. Muchas gracias, decirles Chuk Runanapaita, Tukuy Shunguan, hasta acá Sinchi Charipangichik, Kayakaman, Chuk Ulla, Popayampin.